Conversamos con José Bujosa Mieses, el chino. A la pausa nos hablaba un poco de la naturaleza política e ideológica de Manolo en su desarrollo como político y el gran liderazgo que cosechó en la República Dominicana. Y nos señalaba que no fue siempre un hombre comprometido con las ideas de izquierda, que era un patriota liberal, y que posteriormente fue avanzando en su pensamiento. Claro que sí. En el contexto que se produjo después de la caída de Trujillo, la llegada de todos los exiliados y la formación legal del 14 de junio, y todos estos exiliados que vinieron sí con ideas muy marxistas, muy avanzadas, y de hecho le crearon un anillo acá a Manolo. Ese grupo, Polo Rodríguez, fue uno de los que más incidió en esas ideas. Que después resultó un agente, Luis Henao Espaillat, era gente que desde que llegaron del exilio ellos andaban con botas y vestidos de verde olivo, y todo lo que hablaban ellos era la insurrección, repetir la experiencia cubana. Entonces el 14, en ese sentido, Manolo se encontró con esa difícil situación, y eso también provocó que él fuera avanzando su pensamiento político, que se expresa en su discurso. Los discursos de Manolo son discursos antiimperialistas, de una línea muy progresista para la época. Bueno, tan progresista que para su contrario lo identificaban como comunista. Pero Manolo no era un comunista, Manolo era un hombre, como te digo, muy identificado con la lucha de liberación nacional. Y la propia consigna del 14 de junio, tierra para los campesinos, pan para los obreros, libertad para todos. Por eso lucha el 14 de junio. O sea, el 14 resumía en esa consigna lo que era el 14 de junio, una expresión patriótica, política, revolucionaria. Pero para esa época se veía, dentro de ese contexto internacional de la Revolución Cubana, que no era un partido comunista. Y así le hicieron ver también. Incluso, lamentablemente, el propio Bosch, después que llega al poder, gana las elecciones y se instala, y comienzan las conspiraciones para tumbar su gobierno, y el 14 de junio le ofrece su apoyo, y vos no recibió ni a Manolo, que le solicitó muchas veces conversar con él. O sea, porque vos se cuidaba también de que lo tildaran de comunista, estos asuntos, ¿no entiendes? O sea que fue una situación como el mismo Manolo, por el 14 de junio, se negó a participar en las elecciones. Eso lo encasilló ya como un partido de izquierda, abiertamente antidemocrático, como decían, porque no querían las elecciones. Y entonces el 14 creó una infraestructura. Se había un 14 de junio como legal, y había otro 14 de junio clandestino, soterrado, que le llamaban la infraestructura, que ahí estaban los principales cuadros, ahí se formaron los principales cuadros en lo militar, en lo ideológico. Habían 3 libros que eran los manuales de estudio: el pensamiento de Blas Roca en Cuba, los fundamentos del marxismo-leninismo en Cuba, de Blas Roca, la economía de Nikitin, que era un teórico, un economista teórico de la Unión Soviética, y había otro libro, la filosofía de Fanassier, otro filósofo marxista-leninista. Y esos 3 libros eran un catecismo para nosotros. Teníamos que estudiarlo, y en esa infraestructura se preparaban esos cuadros desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista militar también. Previo a eso, ¿cuál fue la experiencia que vivió el país, que vivió la juventud? Ya la juventud comprometida se opuso, ¿verdad?, a las elecciones, pero ¿cuál fue la experiencia de 30 años de represión, de falsas elecciones, a un proceso electoral mucho más abierto, donde la población no tenía el miedo
que vivía con la dictadura. ¿Cómo se vivió eso? No, Chino? no, eso fue, de todas maneras, la caída de Trujillo fue un acontecimiento que permitió que esas compuertas estaban abiertas, cerradas, se abrieran. Y la juventud masivamente incursionó en la vida política y hubo un despertar en el estudio de las obras marxistas y de los principales teóricos, de los literatos más avanzados de América Latina, todos esos libros famosos de esos teóricos latinoamericanos, el famoso del tiburón, la sardina y el tiburón, Arévalo, y otros grandes teóricos de puro alegría, y su libro El mundo es ancho y ajeno, ese libro que produjo aquí un gran impacto en esa época también entre la juventud, Escucha Yankee, que es un libro que produjo realmente todo un gran entusiasmo de devorar la literatura en ese tiempo marxista y conocer toda la historia de la Unión Soviética, los fundamentos del socialismo en Cuba, de Blas Roca que había mencionado, la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética, de Stalin. Todos esos libros devorados, nosotros nos comíamos. En 2 o 3 días cogíamos una obra de esa y la leíamos con una facilidad increíble, hasta la declamábamos. Perdón, Chino, ¿qué? Eso, como digo, sí, produjo ese despertar, ese entusiasmo, esa identificación con los cambios y la lucha política, identificándonos principalmente con ese proceso que dije que fue impactante, que fue el triunfo de la Revolución Cubana. ¿Qué pasó en ese momento que había una lucha de intereses en las dos grandes potencias en ese entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética? Cuando tú hablas mucho de ese marxismo, leninismo y que la juventud devoraba los libros, yo sé que ahora mismo, en el tiempo que vivimos, los líderes de la geopolítica no se pierden y andan buscando los países para apadrinar, para que esos países sean parte del grupo al cual ellos pertenecen. ¿No hubo un acercamiento en ese momento de Rusia? Claro, que se abrieron los canales de las relaciones con el Partido Comunista Cubano, de ahí vinieron las relaciones con el Partido Comunista de la Unión Soviética, con el Partido Comunista de China, y bueno, yo representaba en el país la revista China Reconstruye, una revista que venía de China en esa época, y una revista también llamada Pekín Informa. Yo era el que lo distribuía en el país, y en ese sentido incluso cuando se puso la Revolución de Abril, yo tenía un almacén cantidad de libros de esa polémica que se produjo entre Khrushchev, los llamados revisionistas, entre los chinos y los rusos, que los chinos acusaban a los rusos de revisionistas por las posiciones de Khrushchev, de la pacífica, ¿cómo se llama?, que planteaba realmente una solución entre la geopolítica mundial, de una solución más o menos pacífica. Y eso produjo toda una contradicción entre el comunismo chino de Mao Zedong y el comunismo ruso, que trajo incluso una gran cantidad también de obras importantes que llegaban al país de manera clandestina, muchas de esas, y yo era parte de ese representante. Y cuando se da la guerra, yo tenía un almacén lleno de eso, pero como eran obras revisionistas de khrushchevistas, yo no me atrevía a distribuirlo en los comandos en esa época, porque me ven acá, ¿qué es lo que pasa, Chino? Podía ser cuestionado. Pero finalmente, conversando con un compañero, distribuye eso para que los muchachos estudien, lean. Y cogí todas esas obras de esa gran polémica que se dio entre China y la Unión Soviética de entonces, sobre esa situación de la coexistencia pacífica de Khrushchev y la lucha de la Revolución Popular Liberadora de Mao Zedong. Chino, desde la toma de posesión de Juan Bosch hasta septiembre del 63, en ese tiempo,
¿Qué hizo? Eso es importante esa pregunta. ¿Qué hizo y qué estaba haciendo el 14 de junio? Eso, como el 14 no creía en las elecciones, y el 14 estaba preparándose para la insurrección, se cometió también el error. ¿La insurrección en contra de quién? Preparándose porque se estaba hablando de que a vos lo iban a tumbar y iban a un golpe de Estado. Ya. Y el 14 estaba preparándose en su infraestructura para cuando eso sucediera, dar una respuesta. Era para dar respuesta militar, no era para ir a la insurrección, era como una fuerza de choque contra golpe. Sí, para evitar que, para defender esa soberanía. Sí, ya entendí. Ese voto popular que tú dices que fue contradictorio porque no quiso ir a las elecciones. Y después la defiende. Y después le defiende el voto popular. Entonces, en ese proceso, los sectores ultraderecha, con la Iglesia Católica a la cabeza desde ese entonces, y los sectores cívicos, se unieron en la conjura con militares para que hacer la vida imposible a Juan Bosch. Y en ese proceso entonces, que se ve ya era inminente el golpe de Estado, lo que el partido creó más, se fortaleció más la fuerza, la creencia de que la solución era violenta, que había que responder a un golpe de Estado con la insurrección que se produjo el 28 de noviembre de 63. Entonces, todos estaban envueltos en eso. La infraestructura del 14 de junio creció más, trabajó mucho más en esa estrategia de estar presto, listo, para si el golpe de Estado se produjera, responder. Pero que se cayó en la trampa de que como estaban los grupos de derecha haciendo mucha huelga para desestabilizar la voz, que la huelga de la corporación eléctrica, varias huelgas de los ingenios, creando realmente una situación de desestabilización del gobierno de voz. La izquierda participaba en eso y promovía esas huelgas. En ese sentido, cayó en la estrategia de los grupos que conspiraban contra Bozo, pero no tenían esa visión. Le manipularon la agenda. Sí, no tenían esa visión de que obviamente se estaba haciendo juego a esos grupos de derecha. De manera inocente, se cayó en esa táctica de la derecha de crear todos esos movimientos de repudio, de desestabilización a voz. Y se prestó el 14 de junio, en ese sentido, la izquierda en sentido general, a todas esas huelgas que se dieron. Bueno, yo era del sindicato de trabajadores de la Corporación Mexicana de Electricidad, que se fue una gran huelga, y yo fui de los cancelados, cuando vos canceló a 143 trabajadores y empleados de la corporación del sindicato. Yo fui de los cancelados en esa lucha por reivindicaciones de salariales y cosas que se crearon. Entonces yo creo que realmente ahí también faltó esa visión, esa experiencia política, de darse cuenta, espérate, le estamos haciendo el juego a la derecha en su estrategia de tumbar a Juan Bosch. Eso se produjo en esa situación, ¿tú me entiendes? Tengo una pregunta, don Chino, y la verdad que a veces no sé si es que la gente lo hace por ignorancia o porque desconoce la historia, que a veces dice la gente, pero ¿cuánta falta hace Trujillo? Ojalá tuviera Trujillo vivo para resolver el problema de la delincuencia y la violencia. ¿Eso lo hace la gente por ignorancia o por desconocimiento? Yo diría que por desconocimiento, porque lamentablemente nuestra educación ha sido muy deficitaria en eso de crear entre los estudiantes dominicanos toda una conciencia crítica de lo que fue ese pasado oprobioso. Y la gente todavía tiene, en cierto sentido, esa cultura trujillista. Eso que ahora se da aquí a los delincuentes, denle para abajo, como se cree que matando a los delincuentes se va a acabar la delincuencia, cuando eso no es la salida fundamental. Ahora, claro, no es que vamos a permitir que los delincuentes asesinen a la policía, enfrenten a la policía y que los policías se van a dejar matar. Ellos tienen también que defenderse. Pero tú crear esa política, esa idea de que a la delincuencia que se reduce matando a los delincuentes, tú estás cometiendo un gran error. La delincuencia se reduce creando políticas sociales que lleguen a ellos, a esos jóvenes, para que puedan tener acceso a la educación, al trabajo,
que tú te pones a ver todos esos jóvenes que están en actos delictivos en nuestros barrios, son jóvenes que no tienen trabajo, no estudian. ¿Y cuál es el responsable de eso? El Estado. Entonces, eso tiene varias visión, hay que verlo por diferentes aspectos para no caer solamente en esa conclusión tan fácil, es decir, no, para abajo, muerte de delincuentes. Yo no sé si la capacidad de síntesis suya nos va a dar para que usted nos cuente lo siguiente. Primero, ¿cómo se vivió y cómo se toma la decisión en esos 63 días que ocurren entre el golpe de Estado y el alzamiento del 14 de junio? Y segundo, un poco el proceso hasta el asesinato de Manolo. Bueno, se dio el golpe de Estado, 25 de septiembre de 1963, un golpe de Estado que todo el mundo lo esperaba. Incluso yo recuerdo que como líder estudiantil que publicamos un comunicado en el Caribe, firmado por varios líderes estudiantiles de la época, Adolfo Domínguez, Amin Abel, yo tengo ese documento por ahí, donde advertíamos sobre el golpe de Estado y anunciaban al pueblo a estar presto a rechazar que los estudiantes se oponían al golpe de Estado contra el gobierno de Juan Bosch. Entonces, o sea, ya era un secreto a voces de que había una conspiración abierta, y recuerden aquellas grandes manifestaciones de la Iglesia Católica contra la escuela laica, todo lo que fue todo ese proceso desestabilizador que se produjo y la complicidad en gran medida que tuvo el alto clero católico en toda esa conspiración, atraído también por esos jerarcas, oligarcas, burgueses de la Unión Cívica Nacional. Y fíjate que muchos de los que conspiraron contra vos eran amigos de él, del exilio antitrujillista, como fue el famoso filósofo, ¿cómo se llama el hombre que hablaba de hermano, dame tu voto? Aquel que tuvo diferencias con vos, aquel político famoso, ay Dios mío, se me olvida el nombre. Lo encontramos ahorita, don Julio. Sí. Ahorita en el camino lo vamos buscando en el disco duro. Juan Isidro Jiménez Grullón fue de los que participó en ese golpe y era un hombre aliado de vos y que estuvo en esa lucha antitrujillista, todo en el exilio y todo eso. Tuvieron sus diferencias en el exilio, pero oye, fueron ellos, muchos de ellos, lo que Rivitini también, pues, muchos de ellos eran amigos de vos y sin embargo los intereses políticos, las ambiciones políticas, las mezquindades políticas lo condujeron a conspirar contra ese gobierno democrático y aliarse a esos sectores cavernarios con los cuales se aliaron. O sea que fue una situación en ese sentido bastante compleja. Entonces, ¿qué sucede? Eso que tú señalas, en ese proceso, se da el golpe de Estado, se ilegaliza el 14 de junio. Recuerdo que una patrulla de la policía se presentó frente al local del 14 de junio, lo ametralló, el triunvirato declaró el 14 ilegal y al MPD, el PCD, todo la izquierda. Entonces se da un repliegue ahí, todos vamos a la clandestinidad. Entonces ahí viene una situación muy difícil que ya se presenta. Recuerda que el famoso discurso de Manolo en el 63, a pocos días del golpe de Estado, cuando dijo, oigan ustedes, señor de la creación, el 14 de junio saben muy bien dónde están las escarpadas montañas de Quisqueya, y ahí iremos, y en ella encenderemos la antorcha de la libertad, de la democracia, que trajeron los héroes de junio, el 14 de junio. Eso fue prácticamente una advertencia, ahí a la clara, dicha por Manolo, de que si se desconociera la voluntad popular, el 14 de junio iba a tomar la escarpada montaña de Quisqueya. O sea, ahí reveló hasta su propia táctica. Claro que sí. Entonces, en ese marco, entonces nos fuimos a la clandestinidad. Entonces, se fueron creando las reuniones clandestinas, organizando los grupos guerrilleros que iban a participar. Manolo estuvo muy perseguido en esos tiempos, tuvo varios escondites, hubo contradicciones entre algunos catorcistas muy cercanos a Manolo, Benjamín Ramos, que era un hombre muy cercano a Manolo,
le decía que él entendía que él no debía irse a la montaña, que él debía esperar que después, que nosotros, él, de acuerdo al acontecimiento, entonces subirse a la montaña, porque él entendía que un hombre como él, el líder principal, no podía arriesgarse de inmediato, y eso también fue criticado por Fidel Castro en un momento, de que Manolo nunca debió irse a la montaña, inmediatamente él, y identificarse incluso con un frente guerrillero, que era el comandante supremo y todos los asuntos. Entonces, llega el 28 de noviembre, y ya todos sabíamos que ese día era el día de la insurrección. En mi casa se prepararon las mochilas, los uniformes, muchos de los pertrechos militares, porque mi madre era de la rama femenina del 14 de junio, y ahí en mi casa, en Santo Domingo Nuevo, esas mujeres se ponían ahí y crearon todo lo que tenía que ver con los instrumentos, o sea, la indumentaria y las mochilas. Don Chino, dicen en el campo que guerra avisado mata soldado. Y era que Juan Bosch, el ejército, nadie sabía que eso se estaba orquestando. Que se estaba creando. Orquestando sí, la insurrección. Recuerda que a Bosch le dijo días antes del golpe de Estado, se presentó el coronel Rafael Fernández Domínguez y le dijo: presidente, yo tengo una unidad de tanquistas, que era el jefe de los tanques, una unidad de tanquistas y un grupo de militares que estamos dispuestos a impedir su derrocamiento, pero que queremos que usted nos autorice. A luz verde. Y vos le dijo: no, yo no quiero derramamiento de sangre y cosas, porque vos, en cierto sentido perdió cierta perspectiva. ¿Cómo vos va a llegar al poder después de la caída de Trujillo y deja intacto prácticamente a los principales militares trujillistas, como fue Villarromán, ese grupo que, o sea, él no movió la estructura, él no movió la jerarquía militar de Trujillo? Y esa gente siguieron siendo trujillistas, y de que les dijeron que vos eras comunista, bueno, pues vamos a tumbarte a este viejo. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso fue otra falla de Bosch. Se da la insurrección, como digo, se anuncian 6 frentes guerrilleros en diversas regiones montañosas del país, y en las Manaclas con Manolo a la cabeza como comandante supremo. Llegan, van perdiéndose, van cayendo algunos compañeros, van otros siendo prisioneros, y se llegó entonces al cerco de las Manaclas, donde estaba el núcleo principal, el frente guerrillero, creo que era Juan Pablo Duarte. Y ahí Manolo, cercado, logra comunicar con Tavares Espaillat, que era familia de él, y Tavares Espaillat le asegura que si se entregan, su vida serían respetadas. Manolo acepta, se reúnen los guerrilleros, aceptan entregarse, algunos no están de acuerdo y se retiran, y entonces llega la patrulla militar comandada por Ramiro Mato, y cuando ellos se presentan con bandera blanca y con sus armas depuestas, son ametrallados. Bueno, ahí terminó la historia de lo que fue ese gran héroe nacional, ese inmenso líder, el más transparente, el más coherente con sus palabras, porque nunca le dijo al pueblo una palabra que él no se comprometía con ella. Y esa es la historia triste que hoy recordamos, y que realmente a mí me ha impactado durante toda mi vida, porque Manolo, para mí, mi mamá, mi familia y todos los que lo conocimos, era una figura realmente inmensa. Don Chino Bujosa Mieses, don José Bujosa Mieses, mejor conocido como el Chino Bujosa Mieses, gracias por estas lecciones de historia, gracias por estas lecciones vividas que nos da a los dominicanos y a este equipo de Cerrando la Noche, contando la realidad de lo que fueron esos momentos que han marcado la historia de la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Señores, conversamos con don José Bujosa Mieses, el Chino, quien hoy pues habla, expresa los momentos que vivió durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, la llegada del profesor Juan Bosch, el surgimiento y el crecimiento del movimiento 14 de junio
y que hoy pues la historia está ahí y nos las cuenta. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos y será pues hasta mañana.